Muy buenas noches y hoy empezamos otra edición de Odisea Argentina, pero con un formato distinto en esta ocasión porque vamos a innovar un poco en el enfoque que le damos siempre a la vida pública argentina, esta vez haciendo un rodeo por el pasado. Vamos a interrogar a Julio Roca en la figura de Rosendo Fraga, que es un querido amigo que hoy nos visita, y seguramente en todo lo que hablemos sobre Roca va a estar rondando directa o subliminalmente el presente de la Argentina de hoy. Y este año se cumplen 100 años de la muerte de Roca. Y la primera pregunta que se me ocurre hacerte es la más obvia, que es que ¿por qué Roca ha sido importante a tu juicio en la historia de la Argentina? Bueno, yo creo, hay dos niveles. Como líder político, yo creo que hay tres grandes líderes políticos en la historia argentina: Roca, Irigoyen y Perón, que dieron origen a las tres grandes corrientes políticas que gobernaban la Argentina. Ahora, como estadista, me parece que acá Roca tiene una particularidad, ¿no es cierto? Que, en mi opinión, creo que como estadista es, primero, el que logró mirar más lejos en su época, y segundo, el que logró concretar más cosas, ¿viste? Es decir, el que logró hacer, ¿no? En alguna medida puedo decir que Roca ¿Mirar más lejos qué significa? Bueno, por ejemplo, 1903, Argentina es el primer país que se instala con soberanía en la Antártida. En un momento que ni los ingleses consideraban que la Antártida podía tener algún sentido para ningún país. Pues fíjate que hoy el futuro de la Antártida es un gran tema estratégico, la visión de largo plazo. Bueno, yo diría, mirar lejos, la ley 1420 de educación, ¿no es cierto?, gratuita, laica y obligatoria, digamos, en un momento, digamos, es decir, en esta visión. Entonces yo creo que es el que, viste, tuvo una visión de más largo plazo, iniciar la diplomacia presidencial. ¿Viste? El primer presidente argentino que convoca prácticamente simultáneamente un encuentro del presidente chileno con el presidente brasileño, ¿no es cierto?, 1899, prácticamente, ¿no es cierto?, al mismo tiempo. Entonces me parece que el que tuvo una visión, bueno, es decir, la necesidad de unificar la moneda, lo hizo en su primera presidencia. La separación del ejército de las decisiones políticas también. Yo digo absolutamente, es decir, la organización del ejército como una fuerza profesional, claro. Que quizás el que podía hacerlo mejor era él porque era un militar profesional. A ver, en el primer discurso que Roca, en el primer mensaje al Congreso, sí, el famoso mensaje de paz y administración, él dice, los dos temas principales son organizar un ejército que deje de ser una montonera, por decirlo de alguna manera, un ejército profesional, y las comunicaciones, las vías de comunicación. Sí. ¿Por qué te parece que lo obsesionaban esos temas en ese momento? Bueno, desde el punto de vista militar, yo te diría que es muy claro. Pues fíjate que él está tomando el poder pocos meses después de la Revolución de Tejedor, que fue una guerra civil de baja intensidad con aproximadamente 3.000 muertos. Entonces, fíjate, tener un poder militar. ¿Y qué es lo que hace? Le saca a las provincias la capacidad de poder convocar las milicias, ¿no es cierto? ¿Qué se enfrenta con Tejedor en el 80? La milicia de Buenos Aires contra la Fuerza Nacional. Entonces, era un hecho muy inmediatamente reciente. Bueno, las comunicaciones pues tienen que ver con idea, el territorio, el espacio. Yo digo que, viste, decir, para mí Roca tenía una idea respecto al espacio como un elemento esencial de la nación, y el espacio valía por sí mismo. ¿Cuál era la idea? Mirá, la misma que en Estados Unidos. Pues fíjate, cuando los norteamericanos le compran Alaska a los rusos, o cuando le compran Florida a los españoles, no digamos cuando avanzan sobre México. La idea es que el territorio hacía, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros ocupamos la Patagonia, viste, la Patagonia para muchos era inservible económicamente, no tenía condiciones para ser vivida. Cuando avanzamos sobre la Antártida, era un gran elemento de largo plazo. El territorio hacía el poder nacional, hacía la nación. Tal vez convenga detenernos un minuto en el personaje antes de seguir sobre las ideas, ¿no? Roca asume su primera presidencia con 37 años. Exacto. Muy joven. ¿Para la época era muy joven o había presidentes de esa misma edad? Bueno, Avellaneda. Avellaneda y Roca fueron los dos presidentes más jóvenes de la historia. Los dos asumen a los 37 años. Hoy sería el más joven de la Cámpora. Todos los de la Cámpora son, claro, sí, son mayores que Roca. Ahora, y pasan por jóvenes, ¿no? Roca se forma en Concepción del Uruguay, en un colegio de avanzada para esa época. Sería lindo que cuentes qué era el Colegio de Concepción del Uruguay. Y otra cosa, otra pregunta es, ¿Roca representaba las ideas del momento o fue el emergente de ideas novedosas? Es decir, ¿fue heredero de una formación que desembocaba en lo que fue Roca, o Roca innova y rompe
Bueno, dos cosas, lo que dice Carlos, ¿no? El Colegio Concepción del Uruguay es el colegio que organiza Urquiza para formar la clase dirigente. Ese es su objetivo. Inclusive él le pide, ¿no es cierto?, a los gobernadores que le elijan 2, 3 chicos por provincia, que los gobernadores lo vean con futuro, ¿no es cierto?, y los beca para ese Urquiza colegio. pide Sí. eso. Urquiza lo instala, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto?, la Confederación tenía la capital en Entre Ríos. Formar la clase dirigente. Y en gran medida, en alguna medida, yo te diría que lo logró. Vos fíjate que en la primera presidencia de Roca, 3 ministros han sido compañeros de él en el Colegio Concepción del Uruguay, ¿no es cierto? Coetáneos, además. Exactamente, más o menos, viste, de la misma edad, en este sentido. Ahora, yo creo que en alguna medida Roca es el gran hacedor de las ideas de Alberdi. Digamos. Alberdi es el ideólogo de la generación del 80 y Roca es el hacedor, en alguna medida, de la generación del 80. Lo cual no quiere decir que Roca haya tenido algunas ideas, digamos, algunas prioridades que otros políticos De en la hecho, época Roca no tenían. termina de sancionar algunas de las leyes que plasman la Constitución del 53, si no me equivoco. Sí, absolutamente. Es decir, pero por ejemplo, ¿no es cierto? Vos fijate, es decir, Sarmiento es el gran propagandista de la educación, el gran impulsor, pero el que concreta la construcción del sistema educativo nacional es Roca, digamos, de esta perspectiva. Yo diría que la idea del espacio, ¿no es cierto?, no es una idea original de Roca, la importancia que El espacio es el corrimiento de la frontera. El espacio son los límites también, ¿no? Absolutamente, el espacio es el territorio, ¿no es cierto? Es decir, cuando Roca es nombrado por Avellaneda ministro de Guerra, el territorio ocupado era más o menos el 40% del actual territorio continental. Si hoy uno toma el mapa, viste que el mapa oficial a partir del 2010 pone la Antártida en escala, en la misma escala. Si vos tomás ese mapa así y mirás lo que la Argentina ocupaba al momento que Roca, ¿no es cierto?, llega al Ministerio de Guerra, es decir, es el 40% del territorio continental. Si uno agrega la Antártida es el 25% del territorio. Ahora, no todos pensaban lo mismo. A mí mucha siempre digo, Alsina, ¿cuál es la diferencia entre Alsina, ministro de Guerra de Avellaneda y de Roca? Bueno, la idea de Alsina era muy concreta. Hay que ocupar lo que se explote económicamente. La idea de la zanja, no solamente una idea defensiva, es decir, mire, gastemos en ocupar lo que se explote económicamente. Lo que no se va a explotar económicamente, no tiene sentido que gastemos en ocuparlo. Acá donde había una idea diferente en Roca, es decir, cuando Roca, sobre todo, llega a la presidencia y avanza hasta Tierra del Fuego, eso no tenía un valor económico. Pero también una concepción sobre el rol del sector privado, tal vez, ¿no? Yo genero el territorio, genero las condiciones y va a surgir la actividad económica ahí. Sí, pero yo te diría que eso era muy claro hasta el Río Negro. Claro. Aquí hasta el Río Negro había condiciones de explotación económica, era muy claro. Que la Patagonia iba a ser explotada económicamente, eso no estaba tan claro. Por eso los chilenos en alguna medida en ese momento, como te diría, renuncian a la Patagonia. ¿Pero en esa época fue explotada económicamente o con el paso del tiempo? Con el paso del tiempo. ¿Viste? Con el paso del tiempo. Sí, Darwin... ¿Es una idea que a Roca le viene de su condición de militar, te parece? ¿Esa idea del espacio? Bueno, es muy parecida, la misma idea tenía en Estados Unidos. ¿Viste? Estados Unidos cuando compran Alaska, ¿qué valor económico tenía Alaska? No sé si te acaba de decir. Bueno, ¿viste? Pero como cuando Roca ocupa la Antártida, tampoco tiene valor económico, pero el espacio hace al poder nacional, ¿no es cierto? En esta perspectiva. No todos, insisto, pensaban lo mismo. Decían, mira, gastar dinero en ocupar lo que no se va a usar no tiene sentido. Yo siempre digo, cuando Chile, en 1879, va a la guerra con Perú y Bolivia, hay una idea económica. El futuro de Chile está en el norte, está el guano, está el salitre. La Patagonia, porque Darwin había dicho que la Patagonia no tenía valor económico porque no tenía condiciones para el desarrollo de la vida humana. Gran autoridad científica. Sí. Y entonces en Chile predomina la idea que la opción está al norte. El sur, sabían que era una opción estratégica, o el norte o el sur. Y acá está esta cuestión. También hay una discusión en Argentina a principios de 1879. Entramos en la guerra con Perú y Bolivia contra Chile, o no lo hacemos. Y Roca juega un papel muy importante en no entrar en la guerra. Es decir, bueno, este es el momento de, ¿no es cierto?, avanzar hacia el sur. Ahora me gustaría pasar del espacio al tiempo. Sí. Nico te preguntaba por las ideas de Roca. Yo te preguntaría, la misma pregunta te la haría de esta manera. ¿Cuál es la relación de Roca con su generación y con las generaciones anteriores? ¿Cómo es ese papel de una persona que llega a la presidencia a los 37 años en relación con lo que era la clase política, la clase dirigente del momento? Yo, primero decir, en ideas, yo tengo una palabra, positivismo.
era una filosofía positivista, digamos, ¿no es cierto? Por eso, ante todo, es un hombre, ¿viste? Es un hombre práctico. de acción, ¿no es cierto? Es un hombre. Y uno ve ese positivismo, por ejemplo, la segunda presidencia, cuando fracasa en cambiar el sistema educativo, ¿viste? Quiere hacer un sistema, toma el modelo americano y dice, hay que conectar la educación con el trabajo. Claro. ¿Viste? Esta es la filosofía básica, ¿no es cierto? Con la clase dirigente, ¿no es cierto?, del momento. Es decir, Roca no fue, es decir, cuando uno, ¿viste?, revisa el proceso de la elección de llegada de Roca a la primera presidencia, no fue un proceso inexorable, ¿no es cierto? Fue un proceso que hubo que manejarlo políticamente con mucho cuidado. Inclusive hay carta de su hermano Taliba que le dice, sos muy joven, retírate, no te van a elegir. Es más, vos tenés, por ejemplo, una carta de Vicente Fidel López, ¿no es cierto? Ese momento que dice, mire, era abogado de la Baring Brothers, ¿no es cierto? Sí. Entonces le manda una carta a Baring y dice, mire, esta candidatura de Roca no va a funcionar. Es un militar que no está preparado, no tiene experiencia política, solamente sabe pelear con los indios. Y si llega a ser presidente va a ser un fracaso. No sé si está claro. Es decir, no era una persona... Ahora, ahí es donde aparece el Roca político. El Roca político caracterizado por la sagacidad, ¿no es cierto? El zorro. ¿Viste? Que sabe ir llevando, ¿no es cierto?, las circunstancias, ¿no es cierto? Y donde básicamente lo que él logra es generar una estructura de poder político, la Liga de Gobernadores. Eso hace que figuras como Sarmiento, figuras como Mitre, presidentes anteriores, frente a esa Liga de Gobernadores que se articula, bueno, queden un poco como avasallados por eso. Rosendo, Roca y la economía. Sí. ¿Cuáles son las ideas fundamentales Mirá. de Roca y qué instituciones económicas le debemos o le debieron las generaciones Yo te diría, posteriores a paz y Roca? administración es una idea política y económica. Paz y administración. Si el país tiene paz y administración, ¿no es cierto?, el país va a crecer económicamente. Para mí hay algo muy importante que es la unificación de la moneda. Cuando Roca llega a la presidencia en 1880, monedas provinciales. las provincias podían emitir moneda. Unificar la moneda, eso creo que fue algo absolutamente fundamental. Lo otro que yo agregaría es que Roca en realidad, como pensamiento, era menos liberal en economía de que lo que en general Se supone. piensa. Vos fíjate, cuando en la primera presidencia de Roca hay 10 ferrocarriles, 7 son estatales. ¿Viste? Sí. Roca es el que tiene aquella frase que dice, si fuera por algunos privatistas extremos, hasta tendríamos que rematar el correo y hacerlo privado. Vos fíjate, era menos liberal en cuanto... Él era partidario de un Estado fuerte, porque él en realidad es el gran constructor del Estado. Y la idea de que el Estado es motor de progreso. Exactamente. Es una idea que viene en la Argentina desde el pensamiento ilustrado español, ¿no? Claro, y que después lo toma la generación del Exacto, 37, sí. con, Claro, ¿no es cierto?, con Echeverría, sí, que lo retoma en alguna medida Alberti también. Pero yo diría que era menos, es decir, digamos, valorizó tremendamente el Estado, ¿no es cierto? El Estado tenía que dar las condiciones, pero el Estado hacía cosas, ¿no es cierto? Entonces, concentrar el poder, la moneda, el sistema educativo, la separación de la Iglesia y el Estado, el poder militar, era partidario de un Estado fuerte en este sentido, creando las condiciones para que la economía... ¿no es cierto? Ahora, ese Roca llega después en el 98, en la segunda presidencia, ya es un hombre más grande, Sí. se rodea de más jóvenes, Claro, es así, y ahí inicia una serie de reformas, o intenta una serie de reformas muy importantes. Absolutamente. La segunda presidencia, la de 1898, hay 12 años entre una presidencia y otra. Es un presidente, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos 37, tenemos que estar sumando, ¿viste?, 18 años. Sí. Es un hombre que llega a los 54 años a la segunda presidencia. Ahí él arma un gabinete mucho más joven, donde además no solamente es joven en edad, vos tenés 2 ministros que son hijos de inmigrantes italianos ya. Mañasco, que venía a hacer hoy educación, y Richeri en guerra. Es decir, no solamente es gente de 40 años, sino que también... De otra proveniencia. Claro, incorpora una nueva realidad que se estaba, ¿viste?, que se estaba dando, ¿no es cierto?, en este momento. Drago, su canciller, el de la doctrina Drago, un hombre de 42 años, ¿no es cierto?, también en este sentido. Pero es una presidencia donde él básicamente lo que integra, es decir, tenemos que hacer reforma. La reforma educativa, la reforma militar, ¿no es cierto?, que es otra reforma realmente. Tiene un proyecto inclusive de reestatizar ferrocarriles en ese momento, porque había una serie de críticas, ¿no es cierto?, a los ferrocarriles. Bueno, hay un tema con el trabajo, ¿no? Estamos hablando de un momento donde en la Argentina hay actividad sindical ya, aparecen las ideas del socialismo, del anarquismo traídas, asociadas a la modernización del país y a la inmigración. Claro. Digamos, hay una cuestión Vos laboral... tenés, ¿cómo decís? Una reforma electoral,
del año 1902. De Joaquín B. González. Claro, ¿no es cierto? Y también el Código del Trabajo, que es el ministro del Interior. Claro. Vos fíjate, el Código del Trabajo, que se presenta en 1904 al Congreso, más de 600 artículos, realmente, ¿no es cierto? Uno lo revisa hoy, lo lee hoy, esos 600 artículos, y yo diría que nada que hiciera el peronismo en los años 40 dejaba de estar en ese, ¿no es cierto?, en ese código. Ahora, la reforma electoral de 1902 toma el modelo inglés. Roca admiraba el modelo político inglés y el modelo electoral inglés. Por eso establece elección, voto libre y por circunscripción, tomado del modelo anglosajón. Ahora, ¿qué pasa? La reforma electoral se sanciona y la elección de 1904 se hace con esa ley electoral. Es la elección en la que Palacio se convierte como diputado por la Boca en el primer diputado socialista de América. De América Latina, exactamente. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto en esto? La idea de él era un proceso gradual, ¿no es cierto? Como habían hecho los ingleses, porque los ingleses, ¿no es cierto?, habían ido ampliando la participación política en forma gradual. Ahora, uno mira las elecciones de 1904 y dice, cambió poco. Pero en cuanto Roca dejó la presidencia, lo primero que hizo el Congreso fue derogar la ley electoral, porque un poco la estructura conservadora la consideraba en alguna medida una, ¿no es cierto?, una amenaza. Y el Código del Trabajo lo presenta en mayo de 1904, pero en cuanto él deja de ser presidente, pierde. O sea, tu idea es que él estaba como pasado respecto de su época. Y en la segunda presidencia yo te diría que sí, porque él lo que logra concretar es la reforma militar, ¿no es cierto?, la reforma militar con el servicio militar obligatorio, etcétera. Logra la reforma electoral, pero apenas se la droga. La reforma social queda ahí y el Congreso nunca la trata. La reforma educativa se la bloquea el Congreso, que es una reforma educativa, ¿no es cierto?, digamos, tomando el modelo estadounidense, saliendo del modelo francés enciclopedista. Pero eso el Congreso tampoco se lo aprueba. Ahora, sí, me gustaría preguntarte, estás hablando de Roca militar. Bueno, tu abuelo fue ministro de guerra de Roca, ¿no es cierto? Rosendo Fraga. Sí. Y tu padre era un admirador de Roca también. Sí. Militar también, sí. Rosendo Fraga. Sí. Pero te quiero preguntar por otro militar, sí, y Roca. ¿Qué pensás que pensaría Perón de Roca? Bueno, primero vamos a un hecho. Cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles, al ferrocarril del sur le pone Roca. Es decir, eso es un hecho, es un hecho concreto. Es decir, Perón era un admirador de Roca, ¿no es cierto?, como había sido también un admirador de General Justo. Es decir, había sido admirador de los dos militares profesionales que habían sido líderes políticos exitosos. Roca, ¿no es cierto?, y Roca y Justo. Es decir, Perón entra después en una línea donde en su discurso no lo cita, ¿no es cierto?, demasiado a Roca. Pero en alguna medida, pues eso, le pone el nombre ¿no es cierto?, al ferrocarril, y en alguna medida lo consideraba dos antecesores exitosos. La idea que hoy parece inconcebible, pero en aquella época, ¿no es cierto?, alguien que pudiera ser el caudillo político y militar al mismo tiempo, aparecía como una condición esencial que Perón tenía, que habían tenido Roca y que habían tenido Justo también. Y me gustaría hacerte otra pregunta. Vos hablabas de la Liga de Gobernadores. Sí. Roca es un hombre del interior, es un tucumano, sí, vinculado a familias cordobesas, etcétera. Sí. Arma una política territorial que a nosotros hoy, con las categorías de hoy, nos cuesta pensar, pero que tal vez tendríamos que volver a pensar porque empieza a aparecer de nuevo la política territorial. Yo creo que exactamente, bueno, exactamente. Ahora, nosotros desde el año 2001 en adelante estamos en una política extraordinariamente condicionada por el factor bonaerense. Digamos, sí, desde Duhalde y el mismo Kirchner, sí, es como una alianza entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, sí, en detrimento de las demás provincias. Sí. Exactamente al revés de lo que pensó Roca, digamos, ¿no?, que era que las provincias del interior iban a constituir el Estado Nacional para encuadrar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, que en alguna medida fue así, digamos, las provincias, ¿no es cierto? ¿Cómo ves hoy a la Argentina del interior? ¿Cómo ves esta Argentina que tiene casi como oferta política única, pareciera hoy, a dos hombres de la provincia de Buenos Aires y otro, bueno, que es más o menos lo mismo, del área metropolitana, digamos, ¿no? Y agregamos un dato, el presupuesto. Es decir, en el presupuesto de 2015 las provincias tienen la menor participación en los recursos nacionales de la historia. O sea que ellos han tenido un piso entre el 50 al máximo y el 25%. Estamos en 25%, el menor, lo cual, ¿no es cierto?, también te está, ¿no es cierto?, manejando. Bueno, yo siempre digo, ¿sabés?, que durante un siglo y medio ningún gobernador de Buenos Aires logró ser presidente, sí, de la nación. Es decir, desde la Constitución de 1853 ninguno logró ser electo, ¿no, sí, es cierto? Porque siempre había una conjunción. La Casa Rosada veía al gobernador como amenaza. Y el interior decía, si se juntan en las mismas manos
el poder nacional y bonaerense, ¿no es cierto? Eso pasó. Se desequilibra ¿no es cierto? El sistema político en detrimento del interior. Yo creo que acá hay una reforma clave que es la eliminación del colegio electoral. La eliminación del colegio electoral en el año 94 hizo que la provincia de Buenos Aires, tener el 28% del colegio electoral, pasara a tener el 40% del voto efectivo al momento de votar. El conurbano tiene el 24%, uno cada 4 votos para elegir presidente está en el conurbano bonaerense. Y entonces, ¿qué es lo que está? Esto ha generado un cambio geográfico en la política. Por eso, exactamente como vos decís, no solamente de los 3 candidatos que están hoy en primera posición, 2 son de la política bonaerense y otro de la política porteña. O sea, nunca estuvo el poder tan concentrado en Buenos Aires. Rosendo, ¿qué era la Argentina en el contexto regional, por ejemplo, la segunda presidencia de Roca? Bueno, vos entre la primera y la segunda, la Argentina ha tenido un cambio muy importante. Vos, como decía que viste, en la primera presidencia todavía el PBI argentino y chileno estaba más o menos equilibrado, por dar una referencia. Sí. Cuando llegás a la segunda, el PBI argentino está casi duplicando el chileno y es más grande que el brasileño, digamos, en la segunda presidencia. Claro, en la segunda. Es una Argentina que ya ha despegado. Y esto vos lo ves en el plano político. Es decir, cuando asume la presidencia Roca, él lo llama al presidente chileno para entrevistarse, él lo llama al presidente brasileño, toma, ¿no es cierto?, la iniciativa. Como cuando viene el tema de la doctrina Drago, ¿viste? Es decir, la intervención europea en Venezuela, es Argentina que lidera la oposición. No solamente en un país que había crecido económicamente, sino que había crecido también políticamente en la región. Bueno, Rosendo. Rosendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Interesantísimo, Gracias a ustedes. muchísimas gracias. En el próximo bloque seguimos con Alejandro Pereira, hablando de telecomunicaciones. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, y un poco sorpresivamente, sabía muy poca gente que esto iba a ocurrir, el gobierno sacó de la cajonera una ley de telecomunicaciones. Probablemente, hoy fueron el ministro, el jefe de gabinete Capitanich, el ministro de Vido y Norberto Werner, el secretario de Comunicaciones, al Congreso a defenderla ante el Senado. Probablemente en el mundo de hoy, y quiero empezar a hablar del tema con vos, Nico, no sé si hay una ley que pueda pensarse como más estratégica que una ley de telecomunicaciones en lo que significa la civilización actual. Digamos, en el papel que tiene la web, Internet. No quiero hablar de la cultura, en la economía. Yo creo que hoy es el sector más dinámico en la economía de cualquier país medianamente avanzado, ¿no? A través del sector de telecomunicaciones se canaliza hoy gran parte de, digamos, los inventos, la productividad, toda la creatividad que puede surgir en una sociedad moderna hoy tiene mucho que ver con cómo se transmiten esos contenidos,
cómo se pueden proteger los derechos de quienes los crean, cómo se integran verticalmente las empresas de medios, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo que hoy parece estar gobernado por la política de las reservas del Banco Central. Es decir, por dos cuestiones, ¿no? Clarín y las reservas del Banco Central, ¿no? Entonces... Te voy a agregar un dato. En Estados Unidos, después de Wikileaks, el ejército, el Pentágono, que tiene los famosos comandos, el famoso en Latinoamérica es muy famoso el Comando Sur, armó el Comando del Ciberespacio, porque consideran que la mayor vulnerabilidad del sistema es un ataque cibernético, que ya lo hubo. JP Morgan tuvo una amenaza de ataque de China. Digamos, estamos hablando de un tema neurálgico. Es un tema neurálgico. Que vos decís lo estamos discutiendo a la luz de dos cuestiones del día yo creo que, lo estamos pueden pasar mañana. A la luz de Clarín. La pelea del gobierno con Clarín y la necesidad de conseguir dólares para que no estalle Banoli. Así es. Entonces hoy la Argentina tiene reservas por el equivalente a 4% del PBI, que es la menor cifra de cualquier país de Latinoamérica, a excepción de Venezuela. Le falta un año para terminar el mandato y cada $1.000 millones de dólares que junta se siente con un poco más de fuerza. Da la vuelta olímpica. Como para salirse de este escenario binario donde o negocia con los buitres o estalla por el aire con una mega devaluación, ¿no? De a 1.000, ahora, por esos 1.000 está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces vamos a ver, así como vimos ahora las modificaciones que se hacen, probablemente en función de la licitación de 4G también que se llevó a cabo esta semana, ya te vamos a preguntar. Vamos a ver también aparecer, así como el swap de China, seguramente algún acuerdo como el de Chevron con Petronas o con Gazprom, que en su momento anunció Deborah George y le dijeron callate, no hable del tema porque todavía no está cerrado. Entonces la Argentina, en hidrocarburos, uno podría trazar un paralelo también, está sancionando una ley crucial para lo que va a ocurrir con la explotación petrolera en la Argentina en los próximos años, a la luz de juntar unas monedas de acá a finales del año que viene, ¿no? Bueno, Alejandro Pereira ya nos acompañó en otras ocasiones, es una de las personas que más sabe de este tema y me gustaría que vos, Alejandro, nos pongas a la luz de estos problemas y en esta perspectiva, ¿qué significa esta ley que está lanzando el gobierno? Primero, una cuestión previa del bloque anterior. Roca fue, entre otras condiciones, el que llevó a la Argentina en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y el que interconecta... Empieza a desarrollar el telégrafo, ¿no? Claro, pero además decía, tiene un pensamiento estratégico. Trenes y telégrafo como la idea de sinónimo del desarrollo, ¿no? La idea de Lincoln, o sea, trenes y telégrafo llevan a la resolución del conflicto de la secesión norteamericana y en cabeza del sector privado con Vanderbilt, Scott, etc. Pero Roca lo lleva con la Unión de Telecomunicaciones y además interconecta a la Argentina con Uruguay y el resto del mundo y por el Pacífico con Chile. Esas son las dos. O sea, vos venías a hablar de Roca en realidad. No, yo digo, no, porque viene el caso, digamos. Te inspiraste. La verdad que me acordé de alguna vez que lo he leído y me parece muy interesante eso. A la luz de eso. A la luz de eso, la Argentina hoy en realidad es una mirada espasmódica, como todo lo que viene haciendo últimamente el gobierno. No últimamente, ya hace casi un lustro, ¿no? O sea, 5 años. O sea, actúa en función casi como... Hay una escena en la película de Batman que le pregunta, y el perro se rasca, y si me pica se rasca, y si me pica se rasca, pero no sabe que en realidad por qué. Entonces es como espontáneo, es una acción espontánea. El gobierno a veces actúa igual. O sea, se pelea con Clarín y inició la ley de medios y así ocultó otras situaciones. Y esto viene a ser casi la recapitulación de la ley de medios, porque en definitiva... Este es realmente el centro de la discusión. O sea, ¿cuál es el centro de la discusión? Las telecomunicaciones es el centro primario de cualquier tipo de trascendencia con respecto a... ¿Y cómo va a ser la Argentina, supongamos, si esta ley se aprueba tal cual está? ¿Qué diferencias habría con lo que hoy tiene un usuario? Fundamentalmente lo que vas a encontrar es que hay 3 o 4 empresas que tienen una economía de escala que en esa economía de escala pueden enfrentar las nuevas unidades de negocio que le generan una potencialidad entre 40 y 60 millones de usuarios, mientras que la radiodifusión te da en el mejor de los casos a través del cable 6 millones de usuarios. Entonces vos tenés inversiones que están atadas por los cables, por la fibra óptica, por internet, en circuitos más o menos cerrados con inversiones privadas que representan 9.000, 10.000, 15.000 kilómetros de anillo de fibra óptica, mientras que las telefónicas que vienen
mejorando la posición de las estructuras, de la infraestructura de Entel, de la vieja Entel, que obviamente tiene un potencial muchísimo mayor. Estamos hablando de que la modificación a la ley de medios va a permitir el triple play, es decir que... El triple, el cuádruple, el quíntuple, porque vos tenés servicios que vos tenés conexos, por ejemplo, seguridad de tu casa, servicios médicos. Vos lo podés ir agregando como valor agregado a un servicio originario. Entonces, por ejemplo, seguridad de tu casa significa que vos, las empresas que vos tenés, como, no sé, LowJack, Prosegur, las que vos quieras, la otra, no me acuerdo cómo es, AT&T, bueno, en definitiva lo que hacen esas empresas, brindan un servicio de seguridad conectado sobre la red. Sí. En cambio, si vos ese servicio lo vas a tener dentro de una unidad que no dependa de esa empresa de seguridad, sino que depende de la empresa de telco, fundamentalmente, vos podés tener cámara dentro de tu casa, cámara fuera de tu casa, y la podés seguir desde afuera de tu casa con un servicio extra de valor agregado. Entonces vos vas a tener... Ahora, ¿qué de esto no existe hoy en lo más elemental? Porque hoy, si vos tenés un buen servicio de internet, podés consumir televisión por ese servicio, podés escuchar radio, obviamente podés ver video, y podés hacer, cada vez más podés hacer teléfono, con Skype, FaceTime. Y con la tecnología IP, y etcétera. Sí, bueno, quiere decir que, ¿qué es lo nuevo en esto? Lo nuevo ¿Se blanquea una situación que ya está dada? No, en realidad le permite a las telcos que ingresen a un negocio que lo tenían vedado históricamente. En Argentina había tomado una posición. Los que hacen radiodifusión, los que hacen telecomunicaciones, hacen telecomunicaciones. Esta es la vieja posición argentina. Pero más allá de que Telefónica se va a poder quedar con Telefe, digamos que eso es una anécdota. Eso es una anécdota, es una cosa menor. Sí, mirando el negocio para adelante, el gran cambio, ¿cuál es? El cambio sustantivo va a ser que, digamos, el universo de Telefónica que tiene el acceso a teléfonos fijos, a internet, sobre 40 millones de abonados, le habilitan un negocio que hoy no tiene, que es brindar audio y video, o sea... que hoy no lo puede hacer. Que no lo debería hacer. Ajá. No lo debería hacer. Lo hace de una forma colateral y con cuestionamientos. Hay alguna medida cautelar que convalidó la Corte de ATBC contra Telefónica y Telecom, pero que en definitiva... a ver, el Estado argentino, como ha sido bastante berreta en el análisis de la legislación en este tema, obviamente que digamos, el único límite termina siendo la tecnología y el conocimiento. Y el conocimiento y la tecnología lo que hace empieza a dar respuestas donde el aparato estatal o bloquea o donde la visión empresaria privada no llega. Ahora, Alejandro, descripta hasta ahora así, pareciera que es una ley absolutamente favorable a las grandes empresas y, por decirlo en términos caricaturescos, al gran capital. Cuando empezás a ver otros aspectos de la ley, da la impresión de que es una ley hiperregulatoria. No. A ver, donde el Estado tiene un poder... claro, esto como pasa con la ley de medios. O sea, la Argentina necesita una ley de telecomunicaciones, necesita una ley. Vamos hacia la convergencia tecnológica, vamos hacia la convergencia tecnológica. La división entre radiodifusión y telecomunicación antiguo es antiguo. Ahora, todo eso parecería el canto de la sirena. Cuando vos entras a la norma te encontrás con problemas. ¿Qué son los problemas? Por ejemplo, la definición de servicio público hace que la participación del Estado, ya solo como árbitro, sino también como actor, porque tiene Argentina Conectada, televisión digital terrestre y una serie de unidades que explota el Estado Nacional, hace que te permita que exija a un privado brindar determinados servicios en determinadas condiciones y con determinadas tarifas. Expliquemos eso. Con la nueva ley... se puede obligar a que... a vos te pueden pedir que des en un pueblito del Chaco que no tiene mercado. El hardware pasa a ser público, digamos, vos cobrás por el servicio, pero Pero te pueden exigir que por el mismo precio de un gran centro urbano des 200 canales con la misma calidad, la misma inversión. O la misma velocidad. O la misma velocidad y no tenés el retorno. Pero que usen tu red para transmitir datos otros actores. Exactamente. Y esos actores además no tienen hecha la inversión. Exacto. O sea, nosotros tres nos pusimos de acuerdo, hicimos todas las maldades que se podían, pero hicimos una inversión privada. Bueno, ahora, ¿eso no es así en todos lados? No, porque en realidad hay países como Francia, por ejemplo, que tenés una sola red de infraestructura que la administra el Estado y permite competidores. Hay otros países como Estados Unidos, tiene una modalidad que la inversión privada... Depende del precio que... de interconexión que se le pague por el servicio, en función de si ese precio genera rentabilidad o no para quien hizo la inversión, va a haber incentivo o no a seguir cableando el país. Ahora, ¿esto cuándo se va a poner en marcha, te parece a vos? ¿Cuándo esta ley, supongamos que se aprueba tal cual está? Se aprobará, calculo que en diciembre. Sí.
En marzo la tenés publicada, en diciembre la tenés publicada y en marzo la tenés ejecutada. ¿No pensás que va a haber la cadena de cautela? Yo creo que puede haber. Lo que pasa es que ahí tenés dos temas que son, me parece que son lo que llaman la reflexión. Una, no tenés definido la autoridad de aplicación. Al igual que en temas de defensa de la competencia, antes vos tenías el Tribunal de Defensa de la Competencia y ahora tenés una autoridad que la designa, que es el Secretario de Comercio. Bueno, en la Ley de Telecomunicaciones nueva, la autoridad la designa el Ejecutivo. ¿Quién es? No sabemos quién se sabe. Punto uno. Segundo punto, la norma dice que para determinados requisitos, para que vos te dé una licencia de telecomunicaciones, que deben cumplir los que ya están. Pero no dice cuáles son esos requisitos y lo remite a la reglamentación. Segundo, gran incógnita, y esto es saltear el 161 de la ley de medios, ¿no? O sea, no vamos a pasar el periodo de 4 años litigando, lo aplicamos inmediatamente. Nos están haciendo señas, pero antes, muy rapidito te pregunto, ¿la sanción de la ley tuvo que ver con hacer más exitosa la licitación de 4G de esta semana o son eventos independientes? Es consolidarla. Es consolidar a los 4 oferentes y que en realidad yo creo que los 4 oferentes... ¿Pero fue una condición? Sí, fue una condición. Es obvio. Sí. Es obvio que en realidad... O sea, si querés los dólares para el 4G, habilitame... Es un negocio nuevo que yo tengo pendiente hace muchos años y me lo tenés que dar. Y yo por eso capaz traigo los dólares crocantes y perfumados. Bueno, si no, no los traigo. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Muy interesante. En el próximo bloque seguimos con Pancho Olivera, Carola, los tweets. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Bueno, y estamos con Pancho Olivera, que viene lleno de información, sencillamente no solo porque trabaja mucho, sino porque además hay mucha actividad, muchas novedades en el mundo de los negocios, con todos estos cambios de reglamentación, etcétera. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos. Sí, bueno, novedades no quiere decir que haya negocios, ¿no? Pero no, novedades en el mundo de los negocios. Negocios es otra cosa. Estamos administrando la miseria. Bueno, ustedes estaban hablando de la ley de ilusión. Sí. Hoy hubo una reunión del comité directivo de la UIA, la que se hace habitualmente, y se planteó haber llegado tarde cómo se discutió esta ley y no pusimos ninguna cláusula, o por lo menos no convencimos a nadie, de algún artículo de compra nacional, ¿no? Porque en la UIA no hay empresarios petroleros, ¿no? Había. Bueno, hay empresas que tienen negocios petroleros como Techín, por ejemplo. Pero igual el tema petrolero pasa por otras cámaras. Okay, Techín tiene Tecpetrol. Sí. La Cámara de la Industria del Petróleo se fue, no está ahora la UIA. Pero sí era una buena oportunidad para un enorme arco, un espectro de proveedores para que pudieran estar. Se consideran que no hicieron la presión suficiente. Y otro ejemplo fue con los ferrocarriles. Se les escapó la presa. Claro, los ferrocarriles. Todas las compras que está haciendo Randazzo son todas de China. Bueno, ahí sí hay un problema grande en los que fabrican vagones
Y creo que va a haber un debate en algún momento muy importante por los precios que se están pagando. Bueno, claro. Bueno. En China. No solo ahí tenés las represas estas que se están haciendo, Sí. Néstor Kirchner y Jorge Zepernik, Sí. hay más o menos una discusión parecida y en eso está electroingeniería metida en el medio, que es un poco la contratista. De todos Es modos, la que ganó la licitación, también con todo un debate de cómo la Una ganó, licitación que ofreció se el precio a suspendió. último Sí, momento, sí, sí. lo Exactamente. habían volteado a Baez por la causa Baez y por todo el escándalo del año Ahí está. pasado. No, ahí hay un mundo que si uno se pone a mirar, son arenas movedizas. de todos modos, hubo sí una buena noticia para los empresarios que estaban hoy en la reunión, porque Héctor Méndez, presidente de la UIA, les comunicó que la presidenta va a ir finalmente a la conferencia industrial en el Sheraton el 3 y el 4, creo que va a cerrar, 3 y 4 de diciembre. Y eso es para ellos que estaban tan enemistados por la ley de abastecimiento, que dijeron Bueno, tantas cosas en contra del gobierno, ¿es una alegría que vaya la Es presidenta? una alegría, ¿por qué? Porque parte del empresariado se dio cuenta de que se estaban apurando, se estaban adelantando al final del gobierno. A ver, ¿qué quiere decir eso? Esto quedó claro en idea. Quedaban algunos negocios todavía. Quedaban algunos negocios y quedaba llevarse bien con el regulador. El ejemplo de esto, ¿cuál fue? La presidenta de General Motors, Isela Constantini, que en IDEA, en un foro que fue muy crítico del gobierno, dice, muchachos, esperen que yo no estoy de acuerdo con esto. Una cosa es el coloquio y otra es idea. Cristina ¿no? después le contestó en Adimra Jr., le dedicó la mitad del discurso, ¿no? Ahí se la Exacto, no la nombró, Sí, sí. pero dijo, una automotriz que recibió un crédito del ANSES, pero uno no puede creer la ¿Qué gratitud es esto de empresarial. Adimra Jr.? ¿Es como Uya Baby? ¿Cómo Uya es? joven. Uya está. joven. Idea joven. Sí, son empresarios que están preparándose una clase La dirigente cámpora nueva. de los metalúrgicos. Exactamente. De hecho, sería. en ese encuentro había muchos estudiantes de escuelas técnicas, ¿no? Bueno, en ese escenario quedó bien plasmado. Por ejemplo... Lavandor. Ahí está. Bueno, La Israel Mahler sería. Lavandor ¿Te es el acordás de gobierno, Israel me Mahler? parece. Fíjate que en ese foro de Adimra, Juan Carlos Lascurain, uno de los principales dirigentes Sí. que está en la UIA, dijo, en la UIA Uno de los hay... que debe haber lamentado haber llegado tarde a la ley de hidrocarburos. Dijo, ¿no? en la Sí, UIA sí. Llega temprano a todos lados la Curain. hay un grupo que está metiéndose en la UIA, que es parte de AEA, que es la Asociación Él quería ya Empresarial. una ley de compre fallado también. Bueno, entonces, esta es la discusión. Ahora, van a tener que convivir y seguramente se van a cruzar mensajes en esa conferencia industrial. Lo más probable es que en los próximos días algunos mensajes empresariales que venían muy duros hacia O el sea, gobierno, vos lo que estás pronosticando es que bajan un cambio los empresarios en relación con el gobierno. Así es, por lo que yo te estoy diciendo. Bueno, porque- no, y puede haber otro motivo. ¿Cuánto tendrá que ver esto, la discusión del bono de fin de año, la presión sindical y lo que necesitan del Ministerio de Trabajo Bueno, para frenar al sindicalismo que ¿sabés? se va unificando? ¿Sabés cómo empieza en realidad este baje de cambio que vos decís? Cuando Héctor Méndez hace una declaración polémica que dice, bueno, nosotros si la CGT lo pide, por ahí podemos pagar el bono. Y lo llaman del Ministerio de Economía No, lo diciendo, llama Capitanich Ajá. y le dice, ¿cómo el bono, Héctor? Una cosa es un gobierno nacional y popular y otra cosa es fogonear la inflación. Entonces, hay ahí una especie de discusión interna dentro de la UIA. Méndez sigue o hablando sea, con que el Capitanich. gobierno que No está por de razones fiscales o monetarias realiza una ley de hidrocarburos extraordinariamente favorable a las empresas que Que ya están, están, además, sí. ¿no? A las que están. No a las que podrían estar. Como No a las que podrían estar. la abstracción del populismo, ¿no? Que cuesta mucho. Le entrega un negocio fenomenal que ni Menem se animó a entregar a las telefónicas. Ahora llama a la UIA a decirle ni se te ocurra dar un aumento de sueldo. Bueno, entonces, a partir de ahí, ¿qué hace Méndez? Aprovecha... ¿Qué dirá Foster de todo esto, no? Yo creo que además debe haber otro tema ¿Estará que, leyendo los que me diarios? interesa la opinión de Pancho, que es que Habría que ver cómo coordina. los empresarios, ¿Cómo coordina estos pensamientos nacionales? los empresarios, bajando un poco el tono, deben estar viendo cómo se van a repartir los dólares para importar que va a soltar el gobierno a partir de enero cuando arregle con los buitres, ¿no? ¿Vos crees que arregla? Es una manta No, corta. es- Sí arregla. digamos. Entonces, ¿Vos estás seguro de que arreglan? no, para nada. Estoy, Está planteando una hipótesis. no me gusta hacer así del entrecomillado, porque queda feo. Pero lo que... Además hay que saber ubicar las comillas en la palabra justa, si no queda malentendido. Lo que estoy seguro es que haya arreglo o no haya, que si hay además va a ser muy lento y Sí, no no va importa, a ser... pero seguí con tu idea. El gobierno se va a quedar con las reservas y las importaciones no las va a soltar nunca más hasta que se vaya. ¿Por qué? Entonces,
Porque estamos tan justitos, que 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares de reservas hoy para el gobierno o sea, la idea le permite de que el gobierno atrasar el tipo de cambio en vez de soltar importaciones que aceitaría la actividad económica. O sea, la idea de que el gobierno hace todo esto porque está asustado por la recesión, ¿no te parece que es una idea? No, para mí el gobierno está asustado por algo mucho más primitivo, que es nivel de reservas, potencial de... Bueno, puede ser, Nico, perdóname. Lío, blue, brecha. Si están previendo mayor retraso cambiario, están previendo también, y de ahí la causa esta contra Procter & Gamble, subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. Esta mega causa que parece estar emergiendo dentro de la aduana y que el primer caso testigo es Procter, pero... Con un enorme impacto en la relación con los Estados Unidos. Hay más, ¿no? Hay muchas más. Es una causa grande que nace en la aduana, la toma Echegaray, pero nace en la aduana, que en este caso podemos discutir el escenario, pero la investigación, según lo que me han dicho a mí, es seria, digamos. Ajá. Son causas, en algún caso, que son justificadas. Tenemos que ir a hacer los tweets. Vamos a hacer los tweets y volvemos. Y seguiremos con estos temas tan interesantes. Bueno, arrancamos con un tuit de Lucas Artorio, seleccionado por Carlos. Sí. Para Poliarquía, Scioli no está enojado. Bueno. Marina, soy Prati, nos dice, para que se resuelva... Parece que se resuelven escribiendo cosas en un mapita, y nos muestra un mapita muy lindo donde escribieron Luján, ¿no? Entonces Scioli le está mostrando a sus colaboradores el mapa. ¿Dónde queda Luján? ¿Dónde queda Luján? Bernardo Ehrlich, Scioli diciendo que pasó de visita a un partido pero no jugó ni un minuto, me recuerda a Clinton diciendo que fumó porro pero no inhaló. Muy bueno, ¿eh? Bueno, Osvaldo Pérez San Martino, solo fui a saludar a los chicos, dice Scioli. Parece franco. Sí. Acá tenemos a Sergei. Sergei, que se refiere a Sergio Massa, le manda un mensaje. Qué profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Y muestra una foto de Tigre con el agua al cuello. Y creo que... bueno, y tenemos a Agustino Campo, que nos dice, se me quemaron las milanesas y cuando abrí el horno estaba Massa. Claro, los abrazos de Massa han sido tan novedosos como, como las excusas de Scioli, ¿no? Muy propalados por un canal amigo, ¿no? América. Sí, amigo de Massa, digo. Carola. Hola, ¿cómo andan? Hemos tenido una semana... Sí. Es más, propongo un brindis, así, con fuerza, con optimismo, con deporte. Sin agua. Con gomones. Con gomones. Sí. Así que brindamos. Salud. Buena semana. Bueno, ya estuvieron adelantándose un poquito al programa que vimos todos anoche, ¿no? Lo estuvimos viendo a... ¿Intratables? Sí. Ojo, nunca lo vi le hicimos pisar el palito. No. A Scioli, jamás. Se invirtieron los roles, ¿no? Estaba Del Moro, Paseamor. Del Moro haciendo de Scioli, haciéndose el tonto. Sí. Le decía, pero puede ser su idea esa. A mí me parece una foto obscena, gobernador. Sí, empezó diciendo, como era una imagen poco feliz, empezó despacito el asunto, pero es como que le pusieron las miguitas, ¿no? Y vino y ¡pum! Cayó. Ahí bajó el cajón, ¿viste? Al pajarito, quedó ahí atrapado. Y yo creo que habría que contar qué pasó, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no lo vio. De hecho, más que contar, después podemos contar, pero tenemos un tape para ver, ¿no? Se lo pedimos al director porque tenemos un tape para ver justo de lo que pasó anoche. Para eso lo hemos llamado, para que pueda explicar. La verdad que las imágenes son inoportunas, creemos nosotros. Usted dio su punto de vista, su parecer. Yo le quiero decir algo. Acá hay mucha gente también, muchos damnificados. Si alguno instala
que yo fui a jugar un partido de fútbol, me quedé 2 horas jugando al fútbol, obviamente la gente lo va a tomar más. Ahora sí, yo pasé a saludar, como hoy estuve a lo largo del día, estuve por todos lados, atendiendo a todo el mundo, y como hago todo el día, rompiéndome el alma para hacer las cosas mejor, y algún malintencionado hace estas cosas, porque aparte dijeron que lo iban a hacer, son tan, pero subestima, aparte lo dijeron, y como lo dijeron, se dijeron, bueno, que lo hagan, así yo lo desenmascaro. Esta gente que dice que son la renovación, la nueva política, esta es la manera que actúa. Es muy interesante el argumento, ¿no? Es decir, Scioli dice que él fue... Sí, pongamos en contexto. A desenmascarar a Massa. Sí. Es decir, él fue vestido de jugador de futsal cuando no iba a jugar, a un partido ¿no? A festejar de unos futsal, goles aparte. a festejar los goles. Sí, a sacarse una foto que con un el amigo equipo. le dijo, ojo, que te van a sacar una foto los de Massa. Sí. Zúcaro, intendente de Pilar, por orden de Massa. Va a mandar un tipo. Va a mandar un tipo que te va a sacar una foto. Y él dijo, ahora me quiero sacar esa foto para desenmascararlo a Massa. Excelente. Exacto. Mañana dicen que va a robar un banco y que si no va Massa con la foto, se va a sacar él la foto para desenmascarar a Massa. Exacto. Es un argumento, el nivel de argumentación a que ha llegado la política es extraordinario, ¿no? Pero bueno, después, eso, ¿a qué dio la oportunidad? Después los teníamos a Brancatelli y a Camilo, que estaban ahí como un poco indefinidos. Hay que defenderlo, Sí, hay que pegarle, hay ¿no? a que Scioli. pegarle. Estaban como la ¿qué Cámpora, hacemos? o como Diana Entonces, Conti. claro, ¿qué es lo más fácil para hacer? No, y bueno, ataquemos Tigre y Massa y los barrios cerrados, porque... Con Scioli no sabían qué hacer. Claro, se quedaron ahí, Era una o lo papa percibí caliente. yo, por lo menos, ¿no? Que estaban ahí como... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Es menemista o es kirchnerista? ¿Es menemista o es Lo tenemos que kirchnerista? apoyar, es candidato oficialista. Hubo un momento ahí, ¿no? Y entonces cayeron Ahora, en Massa los Massa. acusó, Scioli los acusó a ellos también, ¿no? Dice, porque a mí me dijeron que también, y lo van a mandar a América y te van a hacer el programa, dijo. Sí, No, no. creo que sí, que Sí, hubo sí, algo sí, así. sí. Sí. Y después apareció Massa. Después apareció Y Massa. que tuvo la gran oportunidad de... Pongamos paños fríos, ¿no? Y bajemos No le un hagamos cambio. esto al gobernador. Bajemos un cambio y... La Argentina se merece otra cosa, otro Exacto. tono. Fue como Y las perfecto, ¿no? las imágenes que acompañaban a Massa, Sí, contá un poco. besando niños, ¿no? Sí. Sí, era como que quedó como el gran salvador, ¿no? Y así que el tono bajó muchísimo hacia el final. Fue una pisada de palito. Bueno. Pero bueno, qué sé Curioso yo. que lo enganchen a Scioli en un tema que tenga que ver con imagen y televisión, ¿no? El Sí. que es tan Que ha obsesivo. invertido mucho, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, que ha invertido mucho en ese tema. Que es tan cuidadoso con eso, ¿no? Bueno, tanto invertido que la gente se ocupaba de decir que invirtió más en publicidad que en obras que en obras hidráulicas de todo tipo. Sí, era la gran crítica. Bueno, y ¿no? mientras la provincia de Buenos Aires se va transformando en Venecia, como decía el tuit, Sí. Martín navega en su góndola. Martín Redrado. Claro. Sí. Se subió a la góndola de nuevo. Sí, mientras no tenga que ponerse a remar en dulce de leche en breve. ¿Viste? Yo insisto que estas cosas con tanto perfil de mujeres de perfil alto y mediático son riesgosas, ¿no? Nunca sabés. A mí me cómo interesa solo van una a cosa de esa resultar. historia, ¿no? Que es una historia en todo caso personal de él. Sí, no es eso lo que nos interesa. Pero la ex mujer de Redrado dice que él le ofreció, que la convocó al día de la jura de él como canciller. Con lo cual ya empieza a haber definiciones. No, a Luli la convocó. Por eso digo, la ex mujer de... Bueno, si no pensaba... No, la sí, no. Está bien. Me pierdo. Hablo de Luciana Salazar. Dice, Martín... El actual lo sabe y lo acepta también. No, a mí me interesa el dato político de que Massa lo ha designado ya o le ha ofrecido a Redrado la Cancillería. La Cancillería. No sé cómo le caerá a Labaña eso, por ejemplo, que muchos creían que iba a ser Labaña el canciller de un eventual gobierno de Massa. No sé si Luli lo habrá tenido en cuenta, Pero ella las ilusiones de Labaña. Sí, hay más que un desilusionado acá. ¿No? Sí, esa ¿Qué opinas, parte Nico? No sé, vamos a ver, la que va a estar desilusionada es la belga entonces. No sería la primera La esposa interna. de Labaña. No sería la primera interna entre economistas ligados a Massa. ¿Por qué? Porque hay siempre ahí una pelea por cartel entre tanto Labaña como Redrado. Bueno, Labaña tiene un problema con Delgado también, Bueno, que creo que no es de cartel solamente, que hay otros
Hay cosas más. Es difícil de conciliar. Bueno, y hay otro más que es, ahora se incorporó también Nielsen, que reestructuró la deuda junto a Lavagna. No se hablan. Y quedaron... ¿No se hablan Nielsen y Lavagna? No. ¿Quedó algo pendiente, no? Bueno, uno no se hace cargo de la criatura, es Nielsen, que ahora está... Espera, porque todo esto con Luis Salazar en el medio, ¿quién es la criatura? La criatura es el default, la reestructuración de la deuda. Está bien. Entonces, Nielsen hoy, digamos, esto es un desastre, el gobierno tiene que pagarle a los holdouts, y Lavagna dijo, no, la Rufo es un tsunami, no hay que pagar nada. Se plantó en la defensa de lo que hizo y Nielsen abandonó el barco de lo hecho en 2005. No se hace cargo de la Rufo que la redactaron entre Lavagna, Nielsen, los abogados. Nielsen quiere ser candidato a diputado, creo, ¿no? En la capital federal. Creo que sí. Sí, eso habíamos hablado la vez pasada. Hay alumnos de preceptoría me dicen que buscar el enemigo de la semana. Sí, claro, sí, me había olvidado. Tenemos que buscar enemigo de la semana. Así que hago girar el bolillero. Vamos a sacar 3 bolillas. Salieron 2, pero bueno. Vamos con la primera, que es la 2. Busquen en la corporaciones, primera. Nuevamente, creo que la semana pasada también tuvimos... ¿De nuevo el mismo enemigo? Corporaciones, sí. Corporaciones. No. Mezclamos, vamos con la segunda bolilla, que es la 7. Autoritarias. Corporaciones autoritarias. Uy, esa la vuelvo a meter porque no dimos vuelta ahí. Vamos con la tercera, la 9. Antidemocráticas. Corporaciones autoritarias antidemocráticas. Ya tenemos inspiración. Bueno, ya tenemos a quién culpar. A quién culpar por las inundaciones. Y por los cortes de luz que vendrán o por lo que sea. Ya estamos preparados. Decís. ¿A qué hora pasa a buscar el bolillero Zanini? Hay que devolvérselo a Zanini. Retiran, porque sí, antes de medianoche para tenerlo listo para mañana a la mañana. Así que brindamos. Bueno. Muy buena semana. Sí, nos para vemos todos. Y nos vemos el martes en Odisea como siempre. Y en otro Buenas martes noches. con Pancho. But I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day. But I could never make you stay. Not for all the tea in China. Not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay in pain, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird.